Antioquia la más educada. Hey, what's up, man? ¡Eh, foca! Hey, where are you from, man? Bien, bien, bien. ¿Por quién vas a votar? Por Enrique Trampa. Bobo. Vamos a hacer campaña. Oigan a este. Él nos da trabajo fácil. ¿Cómo vamos a hacer campaña en lo que dice en el manual de cultura política número 1? Dice que no se puede aceptar a un candidato que lo hayan metido a la cárcel por corrupto. Él nos da trabajo fácil, hermano. Les da trabajo. Él nos prometió trabajito. Eso les da trabajo a ustedes, los de la vereda, los ¿No cultivadores es que de usted flores. por quién va a trabajar o qué? Ah, ¿cómo así que por quién voy a trabajar? Yo voy a trabajar por mí mismo y voy a votar por Mario Quiebra. Pero él también estuvo en la cárcel y estuvo como con unos cuentos raros, parcero. ¿Cómo es? Sí, yo sé que no se puede votar por esa gente. Este man estuvo en la cárcel, hermano. Es un contrasentido, sí. Un momento, men. Me llegó un mensaje. Como de foque. ¡Ey! Es la jeva. ¡Ey! ¡Ay! ¿Cómo así? Ey, Kinder, ¿qué te dijeron? Metieron a Mario Quiebra a la cárcel. A mi candidato. ¡Ey, no! ¡Ey, venga! Venga, yo voy a hacer con usted. En el manual de cultura política dice que sí. ¿Qué puedo hacer con usted? Piratería, fraude electoral, comprar sin factura y todo lo ilegal. Ey, dile no a la corrupción de corazón, a los fraudes, el chantaje, robos y evasión. Que las malas influencias no te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Uno de los momentos más importantes en las democracias son las elecciones. Y aunque los problemas no se resuelven en las urnas, es ahí donde los pueblos deciden quién los gobernará y cómo los gobernará. Ojo, el escenario preferido para los corruptos son las campañas electorales. Es ahí donde los ilegales utilizan sus artimañas para llegar al poder de cualquier forma. 11 son los delitos electorales tipificados en Colombia. Y aquí, en A lo Legal de Teleantioquia, hicimos el top 5 de delitos electorales, para que cuando vaya a las urnas, no vote su voto en uno de esos personajes que tiene como mecanismos alguna de estas prácticas. En el puesto 5, uno de los delitos más utilizados por los politiqueros en las calles y en los que más caen los colombianos es corrupción al sufragante. O sea que estos son los 130.000 pesos para que vote por ese señor. Con esto, listo. Y estos otros para que consiga los otros votos de mi familia en toda la vereda. Ja, yo soy muy inteligente. No importa, oiga, no importa que sea ilegal. Plata es plata, yo la necesito. La corrupción al sufragante es darle a la persona algo para que vote, ¿cierto? Se supone que nosotros deberíamos votar por nuestros candidatos a través del programa, de lo que ellos nos están ofreciendo a nosotros para gobernar, ¿sí? Para gobernar limpiamente. Sin embargo, uno se da cuenta de que muchas veces el mismo día de las elecciones se reparte dinero, ¿cierto? Se reparte dinero o se reparte, ciertos accesos a algunos servicios públicos también por parte de funcionarios para que voten por un candidato X, ¿sí? Entonces, la corrupción al sufragante es cuando se vende el voto en términos específicos, no necesariamente tiene que ser monetario. No que digamos que tengo que votar por el doctor tal porque este me va a meter al programa de vivienda, ¿cierto? Eso también es corromper al mismo sufragante, quitarle la libertad para que pueda elegir a través del programa y lo que está ofreciendo el candidato. Una persona que compra un voto le está diciendo a otra persona que no piense, que no tome una decisión, sino que tome la decisión que le está impidiendo a tomarla. Entonces, obviamente, es una persona que va a traficar con influencias, que va a intentar incidir en la toma de decisiones de las personas y que no es muy transparente. Pero particularmente yo creo que hace mucho más daño a la persona que lo vende. ¿Por qué? Cuando vos vendes un voto, vos no estás tomando una decisión, no te estás dando cuenta y le estás haciendo el favor a las personas que están en la contienda, intentando adquirir algo de poder, de que lo tengan sin que ni siquiera te des cuenta para qué es. Entonces, ¿qué estás haciendo vos? Estás tomando la decisión que te están diciendo que tomen y estás ayudando a las personas que tienen el poder o que aspiran a tener el poder a que lo tengan y están legitimando que lo hagan como llegaron pues todas las estrategias que utilizaron para elegirse son seguramente las que van a utilizar para gobernar. Escogiste un candidato porque te dieron un tamal, porque te dieron cemento, te dieron techos, vendiste tu voto, ¿cierto? Las personas creen que un solo voto no va a afectar. Y si todas las personas piensan que un solo voto no va a afectar, va a terminar ganando siempre el que tiene la maquinaria pues montada,
el que no socializa sus proyectos, el que no tiene un plan de gobierno, sino que está solamente una ocasión de poder para llegar allá. La cédula es el documento más preciado por los ilegales y por el mercado negro que crean a su alrededor. En el número 4, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. Don Vito, qué pena haberle llegado tarde. Aquí le traje todas las cédulas que usted me pidió para que votaran. Vea, aquí tengo las cédulas de todos ellos. Está la de Luis Giovanni, la de Luis Alberto, la de Héctor Fabio, la de Fabio José, la de Margarita. Ahí están. Ellos me estaban preguntando que si eso no era ilegal, que si los iban a pillar. Bueno, no me importa. Yo le pague. Hasta luego. Oiga, si quiere para más tarde le consigo otras, que es que la gente estaba votando en otro municipio. Bueno, plata es plata. Plata. Digamos, es claro que el documento mediante el cual uno puede ejercer su derecho al voto es la cédula de ciudadanía. De allí que sea sumamente importante que durante el día de las elecciones uno pueda tener a la mano su documento. Por eso es un delito que alguien trate de retenértelo, de ocultártelo o de no permitirte participar de las elecciones mediante la retención del documento. En muchísimos casos se ha visto actividades en las cuales a muchas personas les retienen su cédula porque saben que tienen una inclinación a votar por un candidato o porque tienen una inclinación política ya definida. Eso es un delito, no se puede hacer. La posesión ilícita de cédulas se usa mucho cuando yo como político tengo cierta clientela, ¿cierto? Entonces, digamos, yo además de llevarlos y decirles dónde tienen que votar, les retengo las cédulas para que ellos vayan por ellas y vayan a votar específicamente. Yo llevar un control más minucioso de este tipo de votaciones, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo no tengo ese control como político, entonces yo no sé realmente a quién está votando por mí. Entonces, lo que hago es retener sus cédulas y al día de las elecciones se las doy y los voy controlando y los voy llevando a la mesa de votación. También pasa, por ejemplo, en ciudades un poquito más grandes, que a la gente se le pierden los documentos o la atracan. Esos documentos pues tienen un valor pues como en el mercado negro y estas personas con estos documentos, por ejemplo, pueden efectuar este tipo de delitos, que es con las cédulas que tienen o votarlas para que las personas no voten, o por ejemplo, si vos trabajas en una empresa y tu jefe te dice, no, voy a tener las cédulas de todos por esta semana para asegurarme que todos van a votar el domingo por el candidato Pepito Pérez. Eso también es un delito. ¿Por qué se da? Como para manipular las intenciones de las personas o para suplantarlas. Entonces es de hecho un delito en el que, llevándolo a cabo, incurrirse en varios delitos electorales. Que un candidato o una campaña que ha cometido delitos electorales llegue al poder es supremamente peligroso. ¿Por qué? Primero, porque eso habla del talante del gobernante o del funcionario público, y ya entonces uno como ciudadano sabe más o menos qué tipo de prácticas va a tener a la hora de ejercer su mandato. Pero más aún, los delitos electorales entran en un proceso de investigación, ¿cierto?, que lo lleva a cabo la Comisión Nacional Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría y los demás entes de control. Y lo que termina sucediendo es que si al final este candidato o candidata electo es sancionado, la ciudadanía entera, el municipio y el departamento, le toca afrontar una crisis, digamos, de dirigencia, una crisis de mandato, porque o toca hacer jornadas extemporáneas al candidato o candidata electo lo van a destituir o va a tener que ocupar su tiempo en defenderse y no en lo que le interesa a la ciudadanía. Entonces, que un candidato llegue a elecciones, a un cargo público, con un pecado de delitos electorales, realmente es un peligro para la democracia y para el ejercicio pleno de la dirigencia en un departamento o en un municipio. Pilasconelvoto.com es un sitio web que recibe denuncias sobre delitos electorales. Fue creado por la Misión de Observación Electoral MOE, que busca propender por unas elecciones más libres, transparentes, seguras y confiables. Las denuncias son clasificadas y la información reportada a las autoridades judiciales, administrativas, de policía y electorales del país, para que adelanten la verificación. Se puede denunciar en la línea gratuita nacional 018-112-101 y en la página web www.pilasconelvoto.com. Un delito electoral es aquel que se
asocia a los momentos en que hay elecciones y busca cambiar la forma de pensar de un elector, influir sobre él, crear una atmósfera que permita cambiar o conseguir que un candidato X sea más votado que otro. Por ejemplo, cuando los votantes votan varias veces, cuando hay suplantación, cuando van de una parte a otra, eso se llama trasteo electoral. Por ejemplo, cuando alguien manipula las urnas o altera las actas de votación, los conteos, constriñe al lector. Eso es muy duro, la constricción al lector. Distribuir publicidad electoral en los tiempos que no conciernen al periodo preelectoral. Está lo que en algún momento me dijeron que llama carrusel, que es el cambio del tarjetón, de manera que se da el tarjetón marcado antes de echarlo a la urna, se saca el limpio, bueno, y se hace una transformación. Las entidades públicas y las autoridades ponen unas reglas de juego para evitar más corrupción electoral. En el número 3, delitos a las reglas de juego electoral. Con Mario Quiebra, este municipio va para la quiebra. No se quiebra. Vea, para que voten por Mario Quiebra ya mismo, pasen ahí a la urna y votan por Mario Quiebra. Hombre, sí, estuvo en la cárcel, pero ya salió limpio y ese delito no tuvo mucho que ver con él. Él ya pagó un buen abogado, vea, para que voten por Mario Quiebra. Sí, vea, para usted, para que le lleve a su hijo, vea, usted, para que vote por... Oiga, para las mujeres también tiene un programa para que las mujeres se casen rápido y no se quiebren. Vea, mire, oiga, voten por Mario Quiebra a la alcaldía. Si no puede, está perdida. Mario Quiebra, venga, oiga usted, venga, para que me pague entonces lo que me debe de... Hay un día particularmente sensible en las elecciones y es uno de los días en los que las campañas más se enfocan y es el día concreto de las elecciones. Ese día, por ejemplo, está prohibido hacer publicidad, tener camisetas, hacer perifoneo, hacer cualquier tipo de publicidad que vaya con un candidato o que vaya hacia cualquier otra finalidad con el voto, por ejemplo, votar en blanco o no votar. Cualquiera de esas conductas el día de elecciones es un delito, pero por ejemplo en Antioquia particularmente se ve mucho. Muchas de las campañas políticas se enfocan casi todo su capital y casi todos sus esfuerzos en el último día, el día de la contienda. Y es el día que más se mueven, ese es el día que más entregan publicidad, es el día que más hacen perifoneo, y es el día que todos tienen la camiseta. Entonces eso sí está muy, muy regulado, porque muchas personas van incautas a votar y la publicidad que le entreguen tal vez por ese tienen como más posibilidad de que vote, pero pues no se trata de eso, además que eso sería otro delito electoral que sería, por ejemplo, engaño al sufragante. Las campañas electorales tienen un tope económico, depende del nivel territorial al que te vayas a presentar un cargo de elección popular, depende de la cantidad de personas, hacen un cálculo y te dicen cuánto dinero puedes invertir en esa campaña. A eso se le hace seguimiento con un programa del gobierno nacional que diseñó una ONG pues, de acá del país para que la gente registre cuánto se está gastando en campaña y cómo se lo está gastando. Y eso incluye gastos en publicidad, gastos en asesoría y saber cuál es más o menos el tope de eso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si vos sos un candidato que tiene muchísimos recursos, a la hora que te vayas a enfrentar a un candidato que no tiene tantos recursos como vos no puedas apabullarlo, por ejemplo, en publicidad y que los espacios se garanticen para todos. Es una forma de hacer más o menos equitativa la contienda electoral. El aplicativo del gobierno nacional se llama Cuentas Claras y los candidatos ahí tienen que registrar cuántos se van a gastar, de dónde obtuvieron los recursos, quién se los entregó y cómo se los van a gastar y demostrar que se los gastaron efectivamente en eso. Lamentablemente, pues, todavía tenemos prácticas ilegales en las que las personas de las campañas acumulan más recursos de los permitidos y no los registran. Y por ejemplo sacan más vallas de las permitidas y algunas no las registran. O hacen publicidad en días no permitidos y no los registran. O imprimen más panfletos, más flyers de su campaña y tampoco los registran. En el número 2, un delito que involucra a ciudadanos y a servidores públicos que tienen incidencia como jurados de votación. Y es que eso no es nada. Yo que me iba a imaginar que este señor me iba a contratar como jurado electoral. Caballero. Y parece que me va a dar un puestecito como secretario de alguna cosa. Y yo hablando del rey de Roma, ¿cómo me le va? O sea, estas son las cédulas que hay que poner a votar por Mario Quiebra. Mario Quiebra. Listo. Después me da la plata otro día para no dar mucho visaje. Bertulfo, aquí está.
Otilia. Votar de forma fraudulenta es votar no con las condiciones que están prescritas pues, en el código y en la contienda electoral. Pues. O sea, vos puedes votar de forma fraudulenta en 3 casos. Puedes suplantar a alguien, coger una cédula e ir a votar, pues, no sé, coger la cédula de mi hermanito, nos parecemos mucho, voy y voto por él, ¿cierto? Eso es voto fraudulento. Incluso en esta tipificación, un menor de edad, por ejemplo, puede incurrir en el delito porque pues, está votando con la cédula de otra persona. Suplantación es uno. La segunda es votar varias veces. No sé, estás en el puesto de votación, se descuidaron los jurados y cogiste 3 papeletas para ingresar a la urna. Votaste 3 veces. O fuiste a votar por la mañana y ellos se confundieron y pudiste volver a votar por la tarde. Eso es un delito. La otra es que voté sin tener derecho a hacerlo o pues casi todos tenemos derechos políticos. Hay algunas personas a las que se los restringen y en ciertas épocas pues. Pero por ejemplo, si vos sos mayor de edad y tenés cédula, pero vas a votar en un puesto de votación que no es el tuyo y te lo permiten, vos también estás votando de forma fraudulenta. Entonces son los 3 casos. Y el favorecimiento al voto fraudulento es un tipo de delito que solamente pueden cometer los servidores públicos, porque ellos están organizando las elecciones. Entonces, por ejemplo, si yo hago cualquiera de estas 3, si voy a votar con una cédula que no es mía, si voto varias veces, o si voto en un lugar donde no me corresponde, como es una responsabilidad del jurado, si él me lo permite, él está incurriendo en ese delito. El favorecimiento al voto fraudulento se da y el voto fraudulento se da casi siempre el día de las elecciones, ¿cierto? Ese es cuando están metidos los funcionarios públicos, ¿cierto? Donde están metidos los escrutadores de las mesas de votación y donde están los mismos votantes, ¿cierto? Entonces, uno donde están constriñendo también al ciudadano diciéndole por quién tienen que votar. El otro es cuando en la mesa de votación hacen triquiñuelas, retienen las cédulas o les dan tarjetones ya marcados o les dicen cómo tienen que votar. Y la otra es cuando yo me puedo presentar al final como ciudadano con una cédula que no es la mía, ¿cierto? O estoy representando a otra persona a votar. Uriel, Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral. Una instancia de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, encargada de recibir, analizar y trasladar las denuncias y quejas sobre procesos electorales a las autoridades competentes. Entre ellas, la DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Si usted tiene una denuncia electoral, puede realizarla en la línea gratuita nacional 018-091-2005 o al correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co. He estado presente en alguna de las últimas votaciones para Congreso o para Presidencia. Me tocó ver, por ejemplo, personas que estaban entregando información publicitaria a la entrada de mi puesto de votación, personas que tenían camisetas de candidatos cuando está prohibido y algunos que sí estaban intentando hacer como esa influencia directa de que alguien votara específicamente por alguien en particular. No, nunca los he visto. Solo lo que dicen las noticias a veces que encuentran alguno, pero no lo he vivido aún. Y he sido jurado algunas veces y he sido testigo electoral también y no me ha tocado ver. Yo voto en el Parque Boston. Es muy normal en el lugar donde yo voto que el día que usted va a votar le pasen un voto con 50.000 pesos. A veces cuando uno ha tenido que realizar las votaciones, uno escucha y a veces ve problemas entre algunas personas lidiando por votos o por mal conteo, ¿cierto? O porque muchas veces votan personas que votan 2 veces o personas que ya no existen, pues que ya murieron y vuelven a votar. Uno escucha mucho eso. ¿Sí? Hay un delito que deja sin posibilidades de unas elecciones transparentes a la ciudadanía y es cuando se manipulan los resultados electorales. Por eso, en el número 1 del top de delitos electorales de A lo Legal, alteración de resultados electorales. Qué bueno que hayan venido todos porque vamos a hacer el conteo delante de todos ustedes, opinión pública. Primero, Julio Trampa. María, la gente sí es muy legal en este país. ¿Cómo es que me dicen a mí que van a votar por Mario Quiebra y votan por Julio Trampa? Este sí que se pierda. Por Mario Quiebra también. Por Mario Quiebra. Mejor dicho, final del conteo de los votos.
78 votos por Mario Quiebra a la alcaldía. Julio Trampa, 2. Blanco, 1. Gracias por haber venido a este conteo de votos. No, delante de todos usted lo dice, es completamente legal. En esta mesa ganó Mario Quiebra. No, ¿cómo que con las autoridades? No, venga, don reportero, no, venga, si quiere yo le pago un poquito, vea, 150.000. Digamos que dentro de los delitos electorales hay unos que se realizan antes de las elecciones, hay unos que se realizan durante las elecciones, pero por fuera de las mesas de votación, como la compra y venta de votos, pero hay uno en particular que se da en la misma mesa de votación y que es muy peligroso, que es el favorecimiento a uno u otro candidato o el ocultamiento de la información que se saca de las urnas o la alteración de esa información. Ese es un delito que se comete por las mismas personas que hacen parte de la mesa de votación y sobre el cual hay muchísima observación, hay muchos entes de control tratando de estar ahí pendientes, pero también está tipificado y es denunciable plenamente. Se roban tarjetones para después marcarlos y hacer una especie de carrusel con ellos, donde una persona entra a las urnas con un tarjetón ya marcado, lo deposita y el que le dan a él se lo saca para otra persona marcar por un candidato. Eso también es un fraude, donde las personas también con los tarjetones, cuando están en el escrutinio, que empiezan a contar los votos, ven tarjetones en blanco y los marcan. Eso también es un delito, ¿cierto? Donde no se llenan bien los papeles o los formatos que tiene la registraduría para contar los votos, y posteriormente pues ya está el asunto de tomar retaliaciones contra la ciudadanía que no votó. Es decir, usted dónde votó, se da información de las cédulas que votaron, que no votaron y cómo votaron. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de darle un vuelco a las prácticas corruptas en las elecciones, y esa posibilidad es muy sencilla. Para un candidato llegar a ser elegido dentro de un cargo público, lo que necesita es que gente vote por él, y la gente que vota tiene la potestad de decidir hacerlo o no. ¿Cómo logra, digamos, esclarecer esa decisión? Pues a partir de leerse cuáles son los planes, de escuchar cuáles son las propuestas, de hacer una pequeña búsqueda que ahora con internet es muy fácil, de cuál es el recorrido político del candidato, de cuáles son las alianzas que hizo para llegar a esa candidatura, y no dejarnos únicamente con el criterio pues de cuánta publicidad tiene, de en qué tanto lo estamos viendo en pancartas o en camisetas, o más aún de cuánto están ofreciendo o cuál es su intención a la hora de compra del voto. Yo creo que hay un gran poder ciudadano que podemos ejercer en las próximas elecciones del 25 de octubre y que además tenemos el acceso a la información para tener la capacidad de tener un voto consciente y seguro. Ojo, señor ciudadano, es usted el que tiene el poder de elegir su futuro. Y no se le olvide que el que paga para llegar, llega para robar. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 o desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.